Grabar. Bueno, buenas noches a todos y todas los que no he visto y como les dije, esta clase vamos a ver fascismos, totalitarismos y autoritarismos y les voy a hacer preguntas, más bien ustedes son los que van a hablar, yo no, así que empecemos. ¿Cuáles son las características fundamentales? La clase pasada, ahora voy recordándome, terminamos todo el contexto histórico de cómo terminó todo el siglo XIX y comenzó el siglo XX. Y esto implicó, de entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, una serie de rupturas que nos llevó históricamente a varios procesos, no solo de críticas al Estado liberal, que no nos había llegado al bienestar prometido, sino también a procesos económicos y políticos de tipos de Estado diferentes. Dentro del sistema mundo capitalista, por un lado, se conformaron, y eso fue lo que expliqué, las socialdemocracias conformaron ese pensamiento de la socialdemocracia nos llevó a estados sociales de derecho como críticas del Estado liberal, y ese Estado social de derecho se tuvo un primer momento con Weimar, con la Unión Soviética, vamos a decirlo así, con Weimar y con México, 17 y 18, y tuvo una derivación más radical hacia un Estado socialista con la Revolución de Octubre en la Unión Soviética. Aunque realmente, constitucionalmente hablando, si hablas de constituciones, las tres constituciones son como constituciones sociales, ¿no? Así se plantea. Y estoy hablando de las constituciones para que lo entiendan. Al final las constituciones son las que regulan la estructura de los estados y sus contenidos. Entonces tampoco es que estemos tan perdidos ahí. Entonces quiero que eso lo entiendan bastante bien. Por otro lado, los fascismos, autoritarismos, totalitarismos se fueron profundizando a partir de justamente de estos mismos procesos. Para mí, las lecturas pueden decir, son radicalizaciones del capitalismo frente al socialismo. Frente a lo más radical, contrario al Estado liberal, que fueron los estados socialistas, el capitalismo tuvo una respuesta en ideas, y también en la práctica social, que fueron los estados fascistas y los estados nacionalsocialistas, de nazismo. Eso está más que estudiado, probado históricamente, de que ellos realmente incluso tomaron ideas sociales, de Estado social de derecho, de cuestiones socialistas, y lo que hicieron fue después hacer una desvirtuación completa hacia otro tipo de configuración de Estado. Y se acabó con la Segunda Guerra Mundial, esos estados. Bueno, ¿cuáles son las características de esos estados? ¿Quién me dice cuáles son las características de los estados, los fascismos, sus rasgos ideológicos, si quieren primero, su práctica histórica? ¿Cómo está el orden de la lectura? Y su práctica histórica. A ver, levanten la mano. Ya, maestra. Araceli, adelante, empieza Araceli. Voy a evaluar, voy a ir Maestra, voy a apagar la cámara para que no me saque del internet. Adelante, lo que ustedes sean. Ahora sí. Voy a dar el contexto histórico del fascismo. El contexto histórico es que empieza con... Está estrechamente entrelazado entre Adolfo Hitler y Benito Mussolini. Hitler en 1889 a 1945 y Benito Mussolini entre 1883 y 1945. Ellos dos hacen una teorización sobre el contenido político de los movimientos y regímenes. Para esto empieza primero Italia, que es el que con Mussolini, él se empieza
la, una, ¿cómo lo explico? Ajá, ya me acordé. En el caso de Italia, es cuando se acaba la Primera Guerra Mundial y como que sus políticas o la opinión, más bien la opinión pública no mostraba, más bien la opinión pública mostraba un claro descontento y con esto se vino un fuerte desempleo y una crisis económica muy aguda. Y con Alemania, este, eh, se viene con la derrota de la Segunda Guerra Mundial y por el contenido del Tratado de Versalles. No, se Asimismo, acaba, con la, escucha, se acaba, ajá, no sí, comienza. exacto. Sí, perdón, se acaba. Aquí con esto también Pero viene una comienza profunda mucho crisis, antes, comienza en la década del 20 también. ajá. Con esto también le pasa lo mismo que a Italia, una crisis económica, tensiones sociales y desempleo. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? No hay más nada. No, a ver, Ángel, adelante, por favor. Sí, maestra, complementando por lo que dice Araceli, bueno, vamos a ver que aquí en este sistema, bueno, lo que crea este Mussolini es que tratan de adaptar a las sociedades más complejas. Esto también se debe a la industrialización y la urbanización. Hay una crítica radical hacia el liberalismo, a la ilustración, y se pretende aquí la creación de un hombre nuevo, o sea, que se desenvuelvan las supuestas virtudes biológicas y raciales. Eso lo vamos a ver en otro contexto que es la eugenesia, que después también se va a presentar en lo que es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que son todas estas eliminaciones de las personas que no, no están de acuerdo a lo normal, por así decirlo. Hay un rechazo a los derechos individuales, pues se deben de subordinar al Estado, a una comunidad. Este, están Muy bien. marcados los conceptos de raza y de nación. Hay una crítica muy fuerte también al socialismo, hay un rechazo completo a esta igualdad. No existe la naturaleza de las cosas. Y bueno, el objetivo que tiene con esta ideología es que haya un orden social armonioso y solamente se ven los intereses privados del Estado. También podemos decir que hay una fuerte represión a quienes se van a oponer a los jefes. Ok, muy bien. Entonces, un primer punto es la construcción de una sociedad sobre la base de principios racionales, y esto implica que tiene que ver con la naturaleza de las cosas, y luego entonces no es que seamos iguales, somos desiguales. Está basado mucho en la idea de los animales, ¿no? Animales más fuertes, animales más débiles, por ejemplo. Eso es muy de natural, ¿no? Lo natural. Y si hay animales más fuertes y animales más débiles, los débiles deben ser eliminados. Es muy fuerte lo que están planteando, pero es así. Pero muy bien, Ángel, muy bien. ¿Qué más? Hablaste de varias cosas, pero habría que profundizarlas un poquito más. A ver. eh, por tanto y demás, la desigualdad no puede ser un elemento que nos encamine, no puede ser eliminada, ¿no? Y realmente, fíjense, esta es la base de una ideología muy fuerte. Es decir, si la naturaleza de las cosas son desiguales, hay un pajarito y el pajarito se lo come el halcón porque el halcón es más fuerte, ¿no? O una ardilla y la ardilla es más débil y el halcón se la come, pues el halcón es lo importante. Así es, así es. Ellos se basan en ese análisis, en esa racionalidad natural, para entonces decir cuáles son los principios de la política. Y hay un punto muy importante. Entonces, por tanto, no somos iguales. No somos las personas no somos iguales.
Hay más débiles, más fuertes, y ahí tiene todo el fundamento este de la raza aria, que es la más fuerte, la más perfecta, del nazismo, ¿no? De Hitler. Mussolini y Hitler no se pueden equiparar, son diferentes. Incluso el nazismo ¿cómo se llama esto? En toda la zona germana, porque no solamente es Alemania, pues fueron invadiendo países y eliminando a los judíos, también tiene un fundamento religioso, ¿no? Porque al final, ¿por qué a los judíos? Sí saben por qué, ¿no? ¿Saben por qué a los judíos o no? Primero porque ¿Cómo, tenían maestra? dinero, A ver, era una forma Leonardo, de obtener dinero. ¿por qué? Disculpa, que no te escuchamos. Primero porque, ¿cómo se llama? Tenían dinero. Segundo, Hitler les tenía rencor a los judíos. Pero ¿cuál es el fundamento? No es un tema de lo que nosotros más... Evidentemente es un asesinato quemarlos que diga, matarlos como fue un genocidio. Pero ¿cuál fue el argumento que Según ellos yo era usaron? porque Sí, sí, adelante, de Ángel. Hitler o de Hitler o de los judíos, el argumento. No, de Hitler, de los nazismos, ¿por qué Según eliminar a los yo, judíos? según yo, porque Hitler empezó a cobrar los impuestos y los judíos se negaban a pagar estos impuestos. Por eso él toma esta decisión de eliminarlos, porque no querían pagar, se negaban. Hay una base económica en el fondo que estoy de acuerdo, pero ¿cuál era la base ideológica? No puede ser solo económica, tiene que ser una base ideológica para tú decir, ellos son personas que deben ser eliminadas, no solo porque son débiles, menores, etcétera, que es mentira, evidentemente, sino, y era por su religión, evidentemente, pero por su religión en función de qué. De que ellos también no creían en lo que Hitler estaba haciendo en ese entonces. No, no. ¿Quién creía en Hitler? Los que lo seguían, nada más. Los soviéticos tampoco creían en ellos y no los mataron. No los veían como judíos. Es un tema que tiene que ver con la religión. Porque se creen los descendientes de Jesucristo. No, y porque lo mataron. Porque fue Sanedrín el que supuestamente lo ejecutó, le hizo el juicio. Es eso. De hecho, tiene todo el argumento bíblico religioso y tiene que ver con eso. Bueno, en el fondo también tiene que ver con todo lo que plantearon económico, estoy de acuerdo, pero el fundamento de legitimidad fue ese. Era horrible además, es horrible porque la verdad se imaginan. Bueno, eh, bueno, hablaste de cambiar al ser humano, que eso también era un elemento importante en ellos, hacer un ser humano, fíjense que tienen argumentos muy ¿cómo se diría? De superioridad, de desigualdad, de superioridad, de crítica. La crítica a la ilustración está basada sobre todo en el tema de que no creen en la igualdad y en la fraternidad, ni mucho menos, sino la igualdad no puede existir porque sencillamente todos somos desiguales. Y las virtudes del hombre nuevo es una condición biológica y racial, como lo mencionaste, Ángel, ¿no? Eh, Basado en la fuerza. eh, dice, en este ámbito se hacen valer, por un lado, una reivindicación de la subjetividad y la fuerza, y por otro, un discurso antirracionalista, que obliga a distinguir a los fascismos de muchas de las formulaciones de la derecha conservadora. Lo que ellos plantean, evidentemente, es que la derecha conservadora regularmente va más por vínculos económicos y todos los argumentos de los fascismos, el nazismo, van más por un tema biologicista, como creo que por ahí alguien lo puso, ¿no? Lo pusieron en el chat. Un darwinismo retorcido, dijo Ricardo, está muy bien. Muy, muy retorcido, sí, claro. De evolución social, muy retorcido.
exacto. Y hay que tener mucho cuidado. Y esto hay que saberlo hoy, no porque sea un tema histórico, es un tema que está latente hoy en los, y esto es importante que lo sepan, esto es un tema latente hoy en los, en, ¿cómo decir? En las ideas de grupos políticos. Entonces, justamente, por ejemplo, el tema de que somos desiguales por naturaleza es uno de los argumentos también, por eso digo que está derivado del capitalismo, porque es un argumento que viene, que sale hasta cierto punto, no de la ilustración dice que somos iguales, pero solo la ilustración de la filosofía política, Rousseau, Voltaire, John Locke, ¿entiendes? Pero si tú vas y vas a los argumentos del liberalismo económico, ellos dicen, no, pues hay una condición de desigualdad económica, de diferencias económicas. Y habrá quien, por ejemplo, el argumento hoy actual, ¿no? No, el que es rico es porque se lo ganó, porque se esforzó mucho, porque trabajó, porque es más inteligente. El argumento aristocrático, famoso, de que es mejor, es más bueno. Eso está latente hoy en la sociedad mexicana, en todas las sociedades conservadoras. No, por ejemplo, tienen que ser gobernantes los tecnócratas, los que más saben, que a la vez son los que más saben respecto a quién, a mí, a nosotros, a todos nosotros. Sí, un tema de desigualdad no vinculado a la fuerza, sino a la sabiduría, por ejemplo, que hay que tener mucho cuidado, porque cuando vienes a ver, por supuesto, los fascismos y los nazismos tienen que ver con la fuerza, con la raza, con la cuestión biológica, pero si un grupo te dice, por ejemplo, este argumento típico, no, porque el ADN en México, que tiene que ver con la base de los grupos indígenas, tiene tales características y es muy diferente al ADN del centro de Europa. Mucho cuidado también con estas cosas, porque por ahí vienen argumentos biologicistas que después nos pueden poner en una situación de desigualdad. O, por ejemplo, la condición de ADN de la identidad sexogenérica, ¿no? Ah, no, porque es que tienen determinado ADN, no, perdón, la identidad sexogenérica, por ahora no se ha descubierto que existe un ADN que tenga que ver con esto, ni una condición de ADN biológica. Entonces hay que tener mucho cuidado y tiene que haber pruebas científicas. Por ejemplo, para enfermedades sí, hay gen que tiene que ver con la diabetes, hay genes que tienen que ver con la hipertensión, con la cardiopatía, en eso estamos de acuerdo. Pero mucho cuidado, siempre y cuando haya pruebas científicas. Por ejemplo, ahora mismo, el otro día me comentaban que las vacunas están haciendo también, las vacunas del coronavirus, evidentemente de la pandemia, se están haciendo y teniendo en cuenta los ADN de las poblaciones, ¿no? Para que sea más efectiva. A mí eso me parece bien, pero tampoco es que tú digas, no, esta vacuna está mejor, esta está peor, no, perdón, no. Por eso, y la ilustración es eso, ese carácter de universalidad, de igualdad, por eso están en contra de eso, por eso estoy argumentando un poquito más para que lo entiendan, para que no lo vean tan alejado, porque en algún momento esto puede, ¿cómo decir?, calar con argumentos encubiertos, ¿cómo decir?, ¿cómo se podría decir? Argumentos que le ponen otra vestidura y que pueden llegar a ser fascistas. ¿Está bien? Por eso es importante conocerlo. Porque esto existe hoy también. No existe como un Estado, pero existe con el argumento, sobre todo de la peor derecha, ¿no? Derechas que están muy vinculadas a temas religiosos, sin menospreciar ninguna religión. Yo no tengo ningún problema con ninguna religión, pero vinculados, por ejemplo, en México al Opus Dei, o vinculado a... Es la naturaleza de las cosas, o vinculado, por ejemplo, al grupo Vox en España, o vinculado al partido ¿cómo se llama el partido en Estados Unidos? Bueno, el partido ultraderecha de Francia, Le Pen, ahora no me recuerdo, pero y en Estados Unidos, ahora no me acuerdo cómo se llama, que son partidos que se denominan de ultraderecha, y cuando tú lees sus programas, busca a ver si no está disfrazado de este tipo de argumentos, ¿no? No van a ser tan burdos con el tema biologicista y eso.
Pero sí, por ejemplo, el argumento naturalista, el argumento de que la naturaleza de las cosas tiene determinada forma, que por tanto, sí, el argumento de que la desigualdad económica es natural, esos son argumentos fascistas, muy fascistas. Y eso es muy típico, a ver, eh, bueno, se confronta al pensamiento liberal y es este punto que yo les decía de la universalidad, de la igualdad. Porque fíjense, en el liberalismo político hay una serie de elementos muy favorables. El liberalismo político, el liberalismo económico, no es que estén mal per se. Ellos prometieron muchas cosas, por eso siempre digo, prometieron mucho, prometieron igualdad, fraternidad, libertad. Y acuérdense que la fraternidad es la satisfacción de todos los derechos estos económicos y sociales, ¿no? Que son la igualdad, la alimentación, la salud, la educación. Y no se satisfizo de esto, el trabajo. Entonces, justamente las crisis, como lo que planteó Araceli, las crisis entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y sobre todo de la Primera Guerra Mundial. A ver, la Primera Guerra Mundial es un proceso, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial lo que se está dando es un proceso de reordenación económica del sistema mundo capitalista hegemónico. Y lo que hace es que el proceso empieza con la Primera Guerra Mundial, después tiene un stand-by y sigue con la Segunda Guerra Mundial. Y todo ese proceso duró 50 años, aproximadamente, 40 años, ¿no? Entre la Primera Guerra Mundial y el término de la Segunda en el año 45. ¿Qué es lo que está pasando? Que se está moviendo el eje económico global. Acuérdense que los centros hegemónicos en el mundo, desde el sistema mundo capitalista, siempre ha habido centros hegemónicos capitalistas que subordinan a los centros periféricos y semiperiféricos. Esto, en la teoría del sistema mundo capitalista, se trata como países. Por ejemplo, ¿cuál es el primer centro hegemónico? Se trata como países, como naciones, ¿no? Como espacios, que al final tienen tienen la mayor fuerza económica, el dominio de la tecnología, pues estamos hablando del capitalismo, y a la vez el dominio militar global. Esos son los elementos. Y entonces, en ese análisis, que es un análisis sobre todo del marxismo, ¿están conmigo acá? ¿Están escuchando? ¿Sí? ¿Hola? Sí, maestra. Sí. Bueno, yo espero, ¿eh? Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, porque les voy a dejar de regalo a fin de año muchos exámenes. Pero bueno, ya lo sabemos. Entonces, lo que va a pasar, gracias, Héctor, lo que va a pasar es que realmente la primera gran potencia, según estos estudios están muy globales ya, nadie habla de que esto no existe, pero son estudios históricos y uno de sus grandes, el gran fundador de estas categorías es Manuel Wallerstein. Dice, el primer gran centro hegemónico fue Holanda. Fíjate, no España, él no trata España, porque España, si bien conquistó América Latina, conquistó todo igual que Portugal, nunca dominaron tecnología y nunca dominaron económicamente, aunque tuvieran la materia prima, porque ese es el proceso de acumulación originaria. ¿Qué dice él? Realmente el primer gran centro hegemónico fue Holanda, porque tenía el poder militar, tenía cierto poder económico y tecnológico. Eso es lo que él dice. Pero justamente en el momento en que esta teoría, ¿dónde se puede probar mejor? A partir del capitalismo industrial, siglo XVIII y XIX. ¿Quién es el centro hegemónico que ahí tiene un poderío impresionante y tiene todo el poder económico, toda la tecnología? Inglaterra. ¿Y a dónde pasa ese centro hegemónico en el siglo XX? A Estados Unidos. Y prefiero, más que hablar de Holanda, hablar de ese proceso. Inglaterra primero, que hizo colonias, pero además tuvo la revolución industrial, creó todas las fábricas, generó todos los procesos y además tenía un poderío militar impresionante. Y esto en el siglo XX pasa hacia Estados Unidos. Inglaterra pierde poder hegemónico. ¿Entre quién es la disputa? Entre Japón, Alemania y Estados Unidos. Pero fíjense, Estados Unidos muy en la periferia, ¿no? ¿Quiénes están entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Pues Rusia, después Unión Soviética, el mundo germano, Alemania y los Japón.
pero realmente lo que hace es que pierde, ganan los soviéticos. A ver, a esto no se puede dejar de decir, ganan los soviéticos. Pero el pacto de aliados de los soviéticos genera que entonces el centro hegemónico, que no perdió casi vidas humanas, que tenía toda la tecnología, que cambia los patrones de consumo global, fue Estados Unidos. Y sigue siendo el centro hegemónico hoy. ¿Qué es lo que se está disputando hoy? Ha habido muchas guerras, porque siempre Wallerstein plantea que hay procesos de guerras en los procesos de crisis de los centros hegemónicos. Y entonces lo que se está diciendo es que ha habido muchas guerras, hay una crisis del capitalismo de los años 70, ha habido muchas guerras de los años 80, 90 para acá, todas las guerras del Medio Oriente. Miren, a ver, yo sé que algunos de ustedes son pequeños de edad, que están más chiquitos que otros que somos un poquito más de edad, pero si ustedes ven la historia desde finales de los 80, 90, 2000, 2010 y 20, tenemos 50 años de guerras en el Oriente Medio. ¿Serio? Irak, Irán, invasiones, es impresionante. Yo no sé, a lo mejor no lo vieron nunca, pero yo me acuerdo, yo estaba en Cuba, todos los días era un noticiero detrás de otro, en los 80, los 90, y aunque han sido guerras entre ellos, no importa, eso está fomentado en los centros hegemónicos y tiene que ver con el petróleo y las energías fósiles. Entre Kuwait, Qatar, Irán, Irak y Estados Unidos pues metido en todo esto hasta el año, la última década, Libia, Siria, todo lo que ha habido, es impresionante. Y lo que hay es una crisis del centro hegemónico muy fuerte, y Trump es un ejemplo de eso. Trump no es un defecto del sistema. Trump es el ejemplo de la crisis más fuerte del sistema. Es muy interesante. Y volver a Biden, que le encantan las guerras, porque a los demócratas la verdad le encantan las guerras, los republicanos no invaden tanto como los demócratas. Vean la estadística, está clarísimo eso. Los republicanos tienen un lenguaje guerrerista, pero nunca invadieron tanto como los demócratas. Son los demócratas los que invaden. Serio, es horrible, pero es así. Entonces, es muy interesante la situación que hoy se ve, porque lo que está pasando es que parece que sí hay un mundo multipolar hoy, ¿no? Multipolar, y que ese centro hegemónico se va a diluir en multipolaridad, que es por un lado Rusia, por el otro lado China, está también Japón, está la India con toda la cuestión de los software y todo esto, que aunque ustedes no lo crean, es el país que más produce software en el mundo. Pasa mucho por la tecnología, ¿no? Y lo económico. Y por eso la guerra Huawei, iPhone, Estados Unidos, China, no es menor, es por donde pasa la tecnología hoy. Acuérdense que todo hoy la tecnología pasa por lo digital. Eso no es menor el asunto, no es un tema de empresas comerciales vendiendo teléfonos, no tiene nada que ver, ¿eh? Olvídense los teléfonos, es quien domina la tecnología digital, que es hoy por donde pasa todo, el comercio, toda la vida va a pasar por lo digital. ¿Ustedes no han ido al SAT en los últimos tiempos a hacer trámites? ¿No han ido? ¿No han tenido que ir? ¿No les han medido ya el iris? ¿No les fotografiaron el iris a nadie? No, maestra. Yo tuve que ir el otro día y me fotografiaron el iris y yo dije, no manches, en unos 2, 3 años, ¿cuánto apostamos que por todos lados todo el trámite va a ser a que pongas el ojo? Va a ser tremendo eso. Ya ni la huella, que pongas el ojo, porque es una huella que es única, igual que la huella digital. Entonces, eso es muy fuerte, muy impresionante, pero todo eso es digital, eso no tiene nada que ver. Y eso, en la medida en que todo eso avance, quien domine las técnicas digitales domina el mundo. Ese es el tema. Pero bueno, entonces, volviendo a este punto, ¿a dónde quiero llegar? Quiero que entiendan que por qué los fascismos y nazismos están contra el pensamiento liberal, porque están en contra de la universalidad y la igualdad de todos y todas. Aunque el capitalismo industrial, no logró ninguna igualdad para nadie, sino al revés, la esencia del capitalismo es la desigualdad. Una cosa son las ideas, por eso se habla aquí de rasgos ideológicos, y otra cosa son las puestas en prácticas. Entonces, ya hablamos de sus elementos fundamentales. También el tema del sustrato nacionalista, no sé si eso lo mencionaste, Ángel.
No lo recuerdo. Profesora, Dígame. bueno, de hecho esa era la duda que tenía porque decía que que los movimientos fascistas reivindican el nacionalismo. Sí, Entonces es esa parte de, se podría decir como que el sentimiento nacionalista y la parte esta de la superioridad que ya comentó Ángel. sí, tiene que ver con, dice, que aporta ideas relativas a superioridades raciales. Dice, el nacionalismo es mayor que el comúnmente reservado al pensamiento liberal. No quiere decir que no hay nacionalismo antes. Acuérdense que les hablé del Estado-Nación, el Estado liberal. Y, pero los movimientos fascistas se asientan en una clara reivindicación de una especificidad nacional. En ellos se produce la fusión entre un sustrato nacionalista, eh, que tiene que ver, el sustrato nacionalista tiene que ver con la superioridad racial, ¿no? O a proyectos expansionistas. Y, ¿qué más? A ver, alguien si leyó, si quiere comentar algo. No sé, Viviana, te vi por ahí levantando la mano, o no sé si quieres decir, si quieres hablar sobre esto, si no, más adelante. Ok. Sí, solamente iba a apoyar la idea del compañero que comentó ahí en el chat acerca de que el Estado fascista se caracterizaba por ser autoritario y totalitarista. Esto lo podemos encontrar desde la ideología, también como en manos, digamos que el gobierno es el aparato, digamos, de control del Estado y también por ser un régimen totalitario gubernamental, perdón. Y nada más. Bueno, el otro aspecto, y bueno, lo del nacional siempre va junto a la raza, ¿no? Lo otro es que ellos, también los liberales están en contra de la primacía de los intereses individuales, sino que los intereses individuales deben subordinarse al Estado. Ahí es donde a veces quieren igualar a los fascismos y los nazismos con los socialismos, porque los socialismos siempre hablan de interés general, y como en la práctica los socialismos reales lo que hicieron fue hacer que el Estado fuera muy fuerte, los quieren igualar, pero no tiene nada que ver. Los socialismos hablan de igualdad todo el tiempo, no de la naturaleza de la desigualdad para nada. Hablan de una economía, sí, estatal, centralizada para redistribuir la riqueza, y esta gente hablan de justamente que los intereses individuales se subordinen al Estado, pero como una comunidad trenzada a favor de la raza y la nación. Que los socialismos sí tienen muchos sentimientos nacionales, igual que el liberalismo, pero no de raza, para nada. Entonces, la vida privada de los individuos, que era tan defendida por los liberales, aquí en este pensamiento va a ir desapareciendo. Ahora, ¿de dónde y a quién se subordinan? Pues justamente no es un pacto entre individuos, que es lo que John Locke decía como contrato social, o Rousseau decía también como contrato social, sino a partir del criterio de un jefe. Entonces ahí lo que hacen es mezclar los sistemas, lo hacen que es verdad que los socialismos tuvieron liderazgos fuertes y carismáticos, claro que sí, por eso no quiere, pero justamente su idea política debe ser de participación desde abajo, esa es su ideología. Ahora, que eso no funciona del todo así, eso es otra cosa, pero no tiene nada que ver, ¿no? A ver qué otro elemento es importante. El otro es el elemento económico, para que vean las diferencias. Ellos hablan de funcionamiento de la economía a través de la libre competencia. Las reglas del juego económico deben establecerlas los jefes, la centralidad, de tal suerte que de modo alguno puede descartarse una amplia intervención del Estado en la economía. Ellos no hablan del Estado en la economía, y el socialismo habla de la intervención del Estado en la economía con mucha fuerza. Y ellos no, este es un principio liberal, pero incluso radicalizado, que no hay. Solamente el líder establece las reglas de juego, pero no puede haber amplia intervención del Estado en la economía, sino que funcione. Por eso también, cuando ustedes dicen que los judíos, que económicamente, y por eso los nazis los mataron, sí, en el fondo sí, no quieren de ninguna manera que estén por encima de los otros grupos, pero el argumento religioso e ideológico era el fundamental para generar este proceso. Bueno, generar lo que generaron, disculpen. Por otro lado, en el ámbito ideológico,
A ver, tienen que tener claro todo esto, porque esto es preguntas de exámenes, ¿no? De los fascismos hay también una crítica virulenta a los socialismos, eso también lo mencionaste, Eduardo, porque claro, están en contra de la igualdad, están en contra de la intervención del Estado en la economía, están en contra de la democracia participativa, que era que es lo que propugnó siempre el socialismo, etcétera. Y de la democracia parlamentaria y sufragio universal peor, ¿no? Porque justamente los socialismos, una de las cosas que articularon en su sistema fueron democracias parlamentarias con sufragio universal. Y también reprobaban el carácter racionalista de los principios del socialismo, ¿no? Entonces, bueno, a ver si me falta algún elemento. Aquí lo tengo escrito, señalado. Veo que ustedes... Sí, profesora. A ver, dígame. Bueno, creo que nada más, bueno, yo tengo apuntado que ya que era, como tenía la concepción de un poder totalitario, también enlazaba ¿dónde está? Más bien que el elemento central de la organización de la sociedad era la violencia, porque también decía que otro aspecto de los fascismos era que era un papel atribuido a la violencia, y eso creo que tampoco lo habíamos mencionado. A ver, estamos viendo los elementos ideológicos, es decir, los fundamentos ideológicos, y quiero que separen los fundamentos ideológicos de la práctica. Los fundamentos ideológicos son estos que hemos visto hasta acá, y el que nos faltaba es que los intereses de los individuos siempre se subordinan a los intereses de la nación, la patria, y ese interés que tiene que ver con los jefes, los designios de jefes, ¿no? Y sacrificarse siempre con mucha disciplina, con dedicación a los designios de la figura de los líderes. Esto era otro de los elementos fundamentales. Ahora, eso que tú me estás diciendo, corazón, de la violencia, exactamente, es el último punto. Tienes toda la razón, es que aquí lo tenía marcado, es que los tengo marcados, pero voy página por página. Tienes toda la razón. Justamente uno de los elementos fundamentales de su interpretación es la violencia en las relaciones humanas, y bueno, eso lo vimos, ¿no? Lo vimos. Lo mismo que acaba... ¿Quién fue la que habló que no te apunté? ¿Quién es? Alessandra. Alessandra, perfecto, que es que quiero apuntar sus participaciones. Muy bien. Y el otro fue Ángel. Eduardo. A ver, Ángel, Ricardo, ¿quieres participar también? Disculpen que no había visto, es que estoy viendo la lectura para que no se nos vaya nada. Adelante. Alessandra, ¿quieres comentar algo más? No. Bueno, Ricardo, adelante. Solo una consulta. Bueno, aquí nos dice que no todos los regímenes fascistas tenían la misma ideología. No había, digamos, una ideología en común, sino más que nada, quiero suponer que era de acuerdo al líder, ¿no? De acuerdo a la forma de pensar del líder que imponía. No, y claro, porque el nazismo tenía toda esta cuestión de la raza aria, de los judíos, y los italianos, toda su vertiente. Yo no he sido muy estudiosa de estos personajes, la verdad, no me interesa tanto. Sinceramente se los digo, pero justo mi esposo le gusta mucho estudiar pensadores así, y pensamiento y procesos históricos, y justo en estos días estaba leyendo varias cosas de Mussolini y me estaba comentando, se los digo por lo que me comentó, no lo he leído, como que Mussolini estaba muy vinculado a ideas más de estas más latinas, ¿no? Más vinculadas a estar con los campesinos, con los obreros, que ellos lo vieran como un líder, se identificaran con él, ¿sí se entiende? Pero no con esta idea de la raza, no tanto, sino ese proceso italiano de ellos interno, y no como Hitler, que es una persona que además en My Kampf, en mi lucha, de eso sí he leído más, hace toda una articulación de todos estos principios impresionantes. ¿Está bien? Ahora, sí son muy nacionalistas, eso sí, todos, y tienen puntos comunes, pero Ontiveros también quería comentar algo, disculpen.
Pues sí, maestra, nada más para complementar lo que dijeron mis compañeros. Más que nacionalismo, yo creo que esto ya cae en patriotismo, ¿no? Mal conducido y de obediencia y disciplina que tenían hacia sus líderes, ya caen en un fanatismo. Los líderes, como usted dice, ya tienen metas individuales, son planes egoístas, pero bajo la oratoria ya están subyugando a todos sus seguidores, ¿no? A todas las masas que están bajo su control. Y en la lectura nada más me encontré de dónde viene el término fascista. En la lectura me encontré que hace referencia al antiguo símbolo romano del poder de las fases, que quiere decir que son pequeños palos atados entre sí, lo que viene representando a la unidad cívica. Sí, exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora viene la práctica. ¿Cuál fue la práctica histórica de Italia y de Alemania? Rápidamente. Muy bien, te apunto también a Ricardo Hontiveros. A ver, si alguien quiere participar en la práctica, porque los dos procesos son diferentes realmente. Sí vienen fue un poquito lo que explicó Araceli al inicio, ¿no? Italia a partir de la Primera Guerra Mundial, aunque está entre los vencedores, lo que dijo Araceli, ¿no? Que buena parte de la opinión pública mostraba, pese a ello, un claro descontento. La desmovilización de las unidades militares se sumó a una notable extensión del desempleo. Todos tenían crisis económica, esto es importante. Había una crisis. Eso es algo que cuando les comenté lo del sistema mundo capitalista es importante. Cuando hay crisis del centro hegemónico, hay crisis económica. Y eso es lo que ha pasado. Por ejemplo, lo que pasó entre los años de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿a dónde nos llevó? Al gran crack bancario financiero, a la primera gran crisis económica global de capital en el año 29. Y justamente el capitalismo está en crisis desde los años 70. Para pensar ahora, la primera gran crisis, las dos grandes guerras, mira, la primera gran crisis del año 29 del siglo XX, tiene las dos guerras mundiales, se movió todo el proceso de consumo de tecnología y a partir de las dos guerras de Inglaterra hacia Estados Unidos y hacia los aliados de Estados Unidos. Y en eso hemos vivido todo la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI. ¿Qué es lo que pasó? Que justamente no duró tanto. Lo que duró fue que a partir de los años 70 hubo una crisis económica, pero esta se ha ido agudizando y llevamos ya 50 años de crisis económica que han tenido procesos. Es un ciclo grande con ciclos pequeños. Por ejemplo, la última gran crisis fue la inmobiliaria del 2008, que son crisis del capital, estamos hablando del capital transnacional, que nos afecta a nosotros, pero es que hay que verlo así global. Y hay muchísimas guerras que se han mantenido desde los 80, 90, 2010, 2020 en el Medio Oriente, sobre todo, guerras con todo el potencial bélico y toda la lucha también económica por el dominio de la tecnología. ¿Dónde va a terminar esto? No sabemos. Se supone que los centros hegemónicos pasen a ser, como les decía, China, Rusia, India, Brasil se suponía, pero bueno, ahora pues, por ahora no tanto. Pero era un poco la línea que se había vislumbrado de una multipolaridad. Ahora, volviendo a esa época, hubo una gran crisis económica y estábamos en las entreguerras. A ver, Ángela, adelante con lo de la práctica. Sí, maestra. Bueno, en Italia, lo que se hacía era modelar un estado que, pues, tras una unificación que era tardía, también se exhibía una escasa fortaleza. Entonces, aquí, con las ideas de Mussolini era que se idolatraba fuertemente, pues, este estado, pero que iba a estar encabezado por un rey. Uh-huh. Y bueno, de lo que usted comentaba de la crisis, según Eric Hobsbawm lo menciona como los años dorados o la época dorada del capitalismo, ¿no? Donde hay un crecimiento del 80% en la economía, pero se ve, bueno, también las energías eran baratas y la crisis específicamente es por lo del petróleo.
Te refieres a la del 29, ¿no? Ajá. Sí, pero también por el modelo de producción. Acuérdate que se producía, el modelo fordista de producción, que era de producción en serie. Producías miles de autos, lo producías miles y miles de, de determinados efectos electrónicos, por ejemplo, ¿no? Y eso no se podía vender. Ahora, Laura, te doy la palabra. No se podía vender porque no había un poder de consumo en las clases trabajadoras. Y justamente eso es lo que provoca, fíjense, eso es lo que provoca que cambie todo el modelo del Estado liberal al Estado de bienestar. Porque justamente lo que dicen es, bueno, no se puede producir así, porque lo que hace es llenar almacenes de productos y la mercancía nunca es adquirida. ¿Por quién es adquirida si no tiene salarios dignos? Si no tiene... Entonces, fíjense, ellos cambiaron todo el patrón de consumo. Lo que hicieron fue dar derechos laborales, pero esa explicación siempre la doy en el Estado Social de Derecho, porque es donde más se ve. Porque justamente lo que dieron fueron derechos laborales, vacaciones pagadas, dieron posibilidades que a partir del Estado Social mismo, de derecho y el Estado de bienestar económico, se llama Estado de Bienestar Económico, Estado Social de Derecho desde el punto de vista constitucional, pero es el mismo Estado, dieran toda una serie de... Eso lo voy a explicar ahorita lo voy a explicar, pero tiene que ver mucho con el patrón de producción económica, el fordismo, este patrón de producción en serie, y que nadie podía consumir. Entonces se llenaron los almacenes de mercancías, no tenían salida, y el patrón de producción del capital entró en crisis. Porque el capital, acuérdense que explota la fuerza laboral, te extrae plusvalor, pero necesita vender la mercancía que produce. Tiene también esa arista. Si no la vende, pues no tiene sentido. ¿Sí? Y justamente ese es el patrón que cambia. Pero sí, y tiene que ver después con el petróleo, porque justamente después viene toda la explotación de las energías fósiles. Y bueno, hasta hoy estamos con la lucha del petróleo, ¿no? De hecho, las guerras del Medio Oriente, ¿por qué son? Por petróleo, justamente. Y todo el tema. Bueno, recordemos que los dos sistemas son diferentes, que el tema económico es fundamental, es lo que más tienen en común, pero sus prácticas políticas fueron diferentes y sus devenires diferentes. Los italianos, aunque venían del triunfo de la Primera Guerra Mundial, estaban descontentos por todo este tema económico, y los alemanes venían de perder. Los alemanes perdieron todo el tiempo, aunque hoy son los más fuertes del Estado europeo. Y el Estado alemán fue siempre mucho más fuerte, más centralizado. Y fíjense, en los dos países, y esto es muy importante, había tradiciones socialistas muy fuertes. El Partido Comunista Italiano es uno de los partidos más fuertes, incluso en la actualidad, los comunistas italianos de toda la vida. En aquella época estaba Gramsci como líder y Togliatti como líderes de los partidos comunistas italianos, y tenía una fuerza en el sector obrero muy tremenda. Y en el caso alemán también viene una tradición del siglo XIX del Partido Socialista Obrero Alemán, etcétera, que de ahí empieza Hitler en ese Partido Socialista se metió como líder y después salió al nacionalsocialismo. Pero realmente eso también implica, no es que vengan de ahí, es que son las respuestas para contrarrestar esas posiciones ideológicas y políticas que eran muy fuertes en sus espacios. Alemania siempre fue muy conservadora. Recuerden que la República de Weimar en los años 20 es una república que, si bien genera un Estado social de derecho, es conservador. Él genera prestaciones laborales y por eso es un Estado social de derecho, porque le interesa la relación del capital. Pero no porque no es el caso de México, que es producto de una revolución social, ni el caso de Rusia, que es producto de una revolución socialista. ¿Se entiende la diferencia? Espero que todos y todas estén atendiendo, porque todo esto va a examen. Muchas gracias. Bueno, maestra. Dígame. No, era para decirle que sí estoy atenta a lo que muy bien. está diciendo. Bueno, recuerden que temas de fascismo, por ejemplo, después hubo como dictaduras de este corte en toda Europa, como el caso de Franco en España,
con matices, ¿no? En el caso de Portugal, hay que ir como analizando qué tipo de regímenes tuvieron este tipo en la práctica, o el apartheid en Sudáfrica. Aquí ponen a Gaddafi en Libia, pues yo no fuera tan ligera en ese planteamiento, hay que tener mucho cuidado. El Frente Nacional de Le Pen en Francia, que era el partido ultraderecha. Y bueno, yo la verdad, el de Gaddafi tendría que tener mucho cuidado, porque Gaddafi tiene un país específicamente, pues Libia la han destrozado y tenían unos planes de hacer una unidad africana, etcétera, que no le conviene nada al capital. Eso no quiere decir que no fuera un líder que tuviera determinadas actitudes y cosas que podemos ser muy reprobables, ¿no? Pero también hay que tener cuidado con el Medio Oriente y las formas. Por ejemplo, Gaddafi se plantea, no, tenía un harén de mujeres. Bueno, pero es de eso también lo tienen en Qatar, en Kuwait, y tú no dices nada, porque sencillamente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿no? No criticas a Kuwait, claro que critico el harén de mujeres, pero no criticas ni a Kuwait ni a Qatar, porque es tu amigo, como Estados Unidos, ¿no? Como gobierno, pero sí criticas a Gaddafi, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿sí? Que había grupos y contradicciones políticas, pues claro, en todos. Pero mucho, me parece que la lectura de ahí en ese caso es bastante ligera. Por decir, yo no lo aceptaría, pero bueno, tampoco hay libertad de expresión. Tampoco me voy a meter en eso. Bueno, en el caso, ¿cuáles son las características que se plantean del totalitarismo y el autoritarismo? ¿Quién me dice? Rápidamente, vamos. Ustedes no leyeron, ¿eh? Y eso que les pedí que leyeran, que participaran ustedes, muy poquitos participan. A ver, Pedro, adelante. Sí, pero hay que leer, Hilaria, no solo y participar. Vamos. Bueno, yo encontré unas que divide, bueno, el mismo autor da como 4 puntos importantes que dan al totalitarismo, que sería la concentración del poder en un solo partido, la desaparición del pluralismo, dándose una jerarquización, la supervisión total del Estado, por parte del Estado o del partido que está en el poder, y la formación... A ver, espérate, la concentración del poder en un partido, esa es la primera, y en una élite, ¿no? O con un líder carismático, por eso ahí meten a los socialismos. Claro. La desaparición de todo pluralismo, ¿qué más? Acompañada de, ¿qué más? De una jerarquización. De todas las relaciones, ¿no? Y que no hay autoridad del derecho, que no hay Estado de Derecho, es lo que quieren decir ellos. Que no hay Estado de Derecho como en el mundo liberal, vamos a decirlo así. ¿Ok? ¿Cuál es la otra? La formación de una ideología. Volvíamos a la nación, de la nación. Ajá, pero una ideología ¿en qué sentido? Bueno, yo lo entendí como en lo que hacen el fascismo, nada más que, bueno, esta ideología es intentando en el sometimiento de toda la población. La formalización de una ideología que sin competidores posibles no solo se halla claramente delimitada, sino que suscita también una obediencia sin fisuras. Una obediencia sin fisuras. En ello desempeña un papel decisivo el absoluto control del Estado, de los medios de comunicación y un permanente esfuerzo de movilización de la población, ¿no? Es lo que dicen. Te falta un elemento. Visible control policial y ausencia de trabas a la violencia estatal. ¿Sí? A ver, el totalitarismo tiene varios rasgos, según el autor. El primero de ellos es la concentración de poder en un partido, como bien dicen, que es unipartidista, que tiene una élite con un líder carismático. Después viene la desaparición de todo tipo de pluralismo, como bien dijo Pedro, muy bien Pedro. Acompañada de jerarquización de relaciones y olvido y que no hay Estado de Derecho. En tercer lugar hay violencia, visible control policial y violencia estatal. Formalización, estoy repasando, formalización de una ideología sin competidores y por último, absoluto control estatal de los medios de comunicación.
A ver, ¿qué quieren comentar? Adelante. Levanten la Exactamente, mano. es lo que iba a comentar, que el control de los medios de comunicación en el... Y justamente lo que plantea Carlos Taibo, que de totalitarismo y autoritarismo, para ellos, el totalitarismo, para referirse a la URSS de Stalin, a mí, yo la verdad, es, bueno, complicado. A ver, ¿cuál es? Ahorita vamos a terminar y hacemos el análisis. ¿Cuál es la visión de los regímenes autoritarios? ¿Cuáles son las características? Entonces son 3 párrafos, en eso ven. ¿Alguien levanta la mano? ¿Nadie? Bueno, dice que son las mismas características, solo que todos los rasgos anteriores suavizan su rigor sin que por ello emerjan fórmulas democráticas y se restaure el imperio del derecho. Y la teorización de todo esto tiene que ver con Linz, y aunque realmente todos estos estudios vienen muy, muy fuerte de Hannah Arendt, no sé por qué, no sé si el autor la llega a citar. No, no la, sí la cita. Sí la cita, cómo no. Sí la cita, Los orígenes del totalitarismo, de hecho. La cita, que es el libro clásico que tiene que ver con totalitarismo, etc. Y si lo quieren leer, ese es como el clásico, ¿no? Y entonces lo que expone aquí la teorización de todo esto, o la práctica del autoritarismo, lo ponen como la España franquista, que desapareció a miles de personas. Entonces dice que son rasgos más atenuados, no entiendo por qué. En la España franquista hoy por hoy hay una reivindicación de la memoria, de la cantidad de desaparecidos que hay, que justamente por ser la época que fue, empezó. La España franquista es la apertura a los regímenes fascistas. La gente cree que el fascismo empezó con la invasión de Hitler a Polonia, pero es mentira. Hubo primero una intervención de Japón en costas de China y toda la guerra civil española. La guerra civil española no es una guerra solo interna, tiene que ver con el dominio de las fuerzas políticas europeas. Y eso fue lo que pasó. Justamente, al perder los republicanos la guerra, se instaura el franquismo, el franquismo es fascismo, ¿no? No es un Estado autoritario, por Dios. Hay miles de desaparecidos, que claro, les decía que como eso empezó en los años del 36 al 39, también fue la República Española y toda la guerra, después todo lo que ocurrió, pues fue muy encubierto entre la Segunda Guerra Mundial, pero pues hay una reivindicación en España sobre el tema de la memoria y las desapariciones forzadas, muy parecidas a lo que ocurrió en Argentina, en Chile, que los mataron y los desaparecieron, pues, y los tiraron al mar desde aviones, y los mataron a troche y moche, y robaron a los niños. En España hubo incluso esa práctica igual, era una práctica previa. Entonces, la verdad, a mí en esta lectura siempre, cada vez que la rehago, digo, ay, qué flojera. La verdad, sinceramente. Dice que por los autoritarismos hay una existencia de pluralismo limitado, cierto pluralismo que obliga a distinguir diferentes posiciones, por eso dice que se atenúa. Y yo digo que, por ejemplo, un ejemplo de autoritarismo podría ser el priismo en su momento, ¿no? Eso podría ser en México. Un tercer rasgo definitorio es el relativo descafeinamiento de la ideología oficial, que la ideología oficial no es tan fuerte. El partido autoritario dice, no se encuentra ya perfectamente organizado ni monopoliza el acceso al poder, toda vez que una parte de la élite política carece de una relación directa y en su caso no se identifica con aquel. Esto es más o menos, digo, sería la última parte del PRI, ¿no? El grado de control del ejercido por el Estado resulta, en cuarto lugar,
mucho menor que se manifieste en un régimen totalitario. Es lo que dicen, todo más atenuado, ¿no? Existe un ordenamiento legal, aunque marcado por numerosas arbitrariedades, por eso se me parece más. Y se ajustan regularmente las normas para mitigar la dureza de ese autoritarismo. Tiene un grado de movilización y disciplinamiento popular. Lo existe, pero es inferior al totalitarismo. Bueno, entonces, para cerrar acá, a ver, puede ser que hay una etapa, específicamente, a ver, Viviana, ahora te respondo esto, que hay una etapa en la cual, por ejemplo, este tema del estalinismo, que fue totalitario, bueno, como decían, totalitario, ¿no? Y autoritario. Yo creo que las distinciones están dadas por autores, como Hannah Arendt, por ejemplo, que estaba en contra completamente de todo lo que pasaba en la Unión Soviética, y que, claro, evidentemente Hannah Arendt es una autora que huye del fascismo y del nazismo y se va hacia Estados Unidos. Y casi todos estos autores de origen judío que tuvieron que huir, su contexto histórico los posicionó en escribir cosas muy profundas, muy interesantes, pero de un posicionamiento que no solo fue frente al nazismo y al fascismo, sino también frente a la Unión Soviética y al periodo de Stalin. El periodo stalinista es un periodo que empieza en los años 20, finales de los años 20, y termina en el 53 con su muerte. Estamos hablando de los 30, de los 40, son 20 años, 25 años fundamentalmente, pero de los 25 años hay 15 años dedicados a la Segunda Guerra Mundial. Entonces también hay que tener cuidado con eso, porque tienes 15 años dedicados a la Segunda Guerra Mundial, ¿dedicado a qué? A tratar de extirpar el fascismo y el nazismo de la Segunda Guerra Mundial y a morir 10 millones de soviéticos como murieron. Entonces, a mí me parece que hay todo un estigma y toda una narrativa histórica, política, acerca de esto. Eso no quiere decir que no hubo gulags en la Unión Soviética, sí, que hubo campos, que se hicieron purgas, que había mucha desconfianza porque mataban gente dentro del Estado, dentro del gobierno. Pero hoy por hoy hay mucha literatura que va por un lado con toda esa lógica del estalinismo pintada como totalitarismo, y alguna que incluso desde el propio Estados Unidos que históricamente van desmintiendo y dicen, esto no ocurrió así, esta masacre no fue como tal, estas fotos, por ejemplo, que establecidas en tal periodo, en tal etapa y que tiene que ver con tal grupo, no es de esta época, es de 20 años antes. Entonces ha habido también mucho de esto, así que tengamos ahí como reserva de estos encasillamientos. Entonces, para ir cerrando, no obstante, podríamos decir cuáles son las características del totalitarismo, pues las mencionadas, y del autoritarismo, pues con una atenuación, ¿no? Un poquito más de pluralidad, menos centramiento del poder, un poco más de Estado de Derecho, y mientras de los totalitarismos, pues toda esta figura, incluso yo no diría que los totalitarismos son igual que los fascismos, ni los nazismos, que tienen una vinculación muy de nacionalismo, de raza, de legitimidad fundada que son producto de crisis económicas y que ejercieron y que tuvieron un papel muy fuerte. Por un lado, los alemanes hicieron genocidio contra los judíos y por otro lado actuaron eliminando a los contrarios de una manera bastante tétrica, ¿no? Y también estuvieron muy concentrados en la Segunda Guerra Mundial hasta que fueron abatidos, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, bueno, también veamos todo ese contexto. En este sentido, para cerrar, me parece muy relevante, y ahora voy rápidamente al Estado Social de Derecho. Ya yo les di la clase pasada los elementos del Estado Social de Derecho, de cómo el contexto histórico, cómo se fundaron. Fíjense, en esta amalgama de fascismos, nazismos, etcétera, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todo lo que hemos explicado, ocurren esos tres sucesos, que es la República de Weimar, que es conservadora, pero que genera un Estado social, derechos laborales,
La Revolución Mexicana, del otro lado del continente, con una revolución agrario-social que genera evidentemente una constitución, la primera constitución social del mundo, que es la del 17, y la Revolución de Octubre en el 17, que genera una constitución también socialista, en este caso, es 17, 18 y 19, las tres constituciones. Ahora, ellos como dan la ruta, ellos son los precursores de lo que viene a partir de ahora. Y el contexto es el mismo que hablamos ahorita. La crisis del 29, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por eso le dije a Ángel, ahorita voy a explicar esto, porque justamente la crisis es la del Fordismo, la del proceso de acumulación del capital. Y eso es lo que va a cambiar. Lo que va a cambiar, pero ¿cuándo va a cambiar? Justo después de la Segunda Guerra Mundial. No va a cambiar, en la Segunda Guerra Mundial fue horrible, fue tremendo, entonces no hubo un proceso de cambios de nada, solamente en estos tres espacios. Pero imagínense, la Unión Soviética intentando industrializarse, hacerse socialista, prometida en la Segunda Guerra Mundial. Alemania lo mismo, realmente entra el nazismo y se acabó la República de Weimar. Y México sí caminando en un Estado social de derecho y de bienestar muy fuerte. Bueno. Hay algo que se me olvidó responder, espérense. Me dice Viviana si el fascismo también tiene que ver con el Estado corporativista. Hoy se habla mucho de Estado corporativista, que es como el Estado construido por facciones. Yo creo que todos, los fascismos, también los totalitarismos, también los autoritarismos tienen mucho de corporativismo, todos tienen mucho de corporativismo, que por facciones, por grupos sociales, los va incorporando al Estado. No solamente es una característica del fascismo en sí, pero por ejemplo, para mí un Estado corporativista muy fuerte, y por eso para mí tiene una característica de un poquito semi-autoritario, sería después de Lázaro Cárdenas, el priismo que se fue fetichizando hasta que pasó a ser hasta Salinas de Gortari, ¿no? Evidentemente. Pero después de López Mateos, de hecho, incluso. Después. Y ahí y un Estado muy corporativo, pero no, quizás tendría que ver bien si los fascismos también serían corporativos, todos estos grupos, yo creo que sí. De hecho, es una de las características que se les pone al Estado italiano, fascista. Pero hay que ver cómo hacen el corporativismo de los grupos sociales que los va poniendo a tener un papel dentro del Estado. Los socialismos reales también son estados corporativos. Y sí lo hacen con grupos sociales, tienen los grupos sociales, se llaman organizaciones sociales y de masas, y participan en el Estado. Per se el corporativismo no tiene por qué ser malo. Si lo digo así con sinceridad, pues es también... Bueno, el Estado social de derecho, ya les dije todos sus orígenes, su evolución, es una crítica al Estado liberal por lo que no se había logrado, y después de la Segunda Guerra Mundial es cuando se expande ese Estado social de derecho, que se le llama así políticamente, y desde el punto de vista de la economía se llama estado de bienestar. ¿Cuál es el núcleo fundamental de ese estado social de derecho o los núcleos fundamentales que tienen que ver con las demandas laborales? Por tanto, las demandas laborales son todos los derechos laborales que se fueron imponiendo mediante estos precursores, que son las tres constituciones que les comenté, y después todas las constituciones que, después de la Segunda Guerra Mundial, todas las constituciones europeas y muchas latinoamericanas se fueron modificando hacia esta noción de Estado social de derecho. Y en este sentido, todo lo que se reguló ahí fueron derechos laborales, ya no la jornada de 8 horas o de 8 horas, que sí fue una demanda muy anterior, sino seguridad social, asistencia social, vacaciones pagadas, condiciones laborales dignas de trabajo. Y se cambió todo el proceso de relación, y esto se lo expliqué en la clase pasada, donde ya no somos iguales el empleador y el empleado, sino somos diferentes, y el Estado entró a jugar un papel fundamental de protección en el sentido de justicia, sistemas de justicias laborales.
y donde el Estado regularmente vela mucho por el trabajador, más que por el empleador. Y entonces el Estado le da más peso, y ahí se generan todos los derechos de asociaciones sindicales. Había muchos sindicatos desde el siglo XIX, pero todos los derechos de asociación se consolidan en toda esa etapa del Estado Social de Derecho. Y se le da mucho peso a un derecho colectivo, que es el derecho de todos esos trabajadores a tener un contrato colectivo, como es el contrato colectivo de trabajo, que se discute con el patrón. Y por eso todo eso el Estado lo protege, y lo protege mucho. Entonces deja de ser el Estado un policía, un guardián, para ser un Estado social de derecho. Por eso deja de ser el Estado policial, el Estado liberal, político, que se le llama Estado guardián, se le llama Estado, no me acuerdo ahora, a el Estado social de derecho, que lo que va a hacer es justamente proteger los derechos laborales. El otro punto, ya todo esto se los expliqué, ustedes dijeron que no, pero entonces se los expliqué. El otro punto es el Estado intervencionista desde el punto de vista estatal. Y ya les dije, con una crisis, por tanto el Estado va a decir, a ver, no podemos dejar que el libre mercado se maneje de la manera que se ha manejado hasta ahora, ni que el capital produzca de la manera que produce, que además no tiene sentido, entró en crisis, esa producción en serie, etcétera, etcétera. Y entonces el Estado asume una posición intervencionista desde dos aristas. Uno, de regular ese mercado, lo regula, le empieza a poner ataduras, a decir, a ver, el tema financiero, el tema de los precios, el tema de todo lo que puede intervenir el Estado, y también como un Estado empresario, es decir, genera grandes empresas y dominando los medios fundamentales de producción. ¿Cuáles son? Pues los recursos energéticos, los recursos de salud, los recursos de educación, todo lo que son las grandes dimensiones sociales. Por un lado, todo lo que produce energía, energético. El tema, como bien expuso Ángel, ¿no? Ángel comentó el tema del petróleo, pues sí. Por ejemplo, el caso mexicano es muy típico. México desarrolló un Estado social de derecho impresionante, y eso se vio muy claro. Lázaro Cárdenas nacionaliza los recursos energéticos, la gran campaña que hizo para nacionalizar los recursos energéticos mexicanos constituye una gran empresa paraestatal que es Pemex, y entonces todo el rentismo de Pemex, ¿en qué se invierte? En educación, en salud, y es lo que tenemos hasta hoy. El caso de México, el caso de la UACM no, pero el caso de la UNAM, de todas las universidades públicas, la UACM es posterior, muy posterior, tenemos apenas 18 años, incluso la UACM surge como una laguna atípica, un oasis atípico dentro del mundo neoliberal, pero por el propio López Obrador, como en su propia dinámica que él tiene como ideología de Estado de Bienestar, lo puso en la ciudad. Pero fue impresionante. Miren todavía la cantidad, cómo la gente adquiría viviendas, por ejemplo. Hasta la gente que trabajaba y tenía un salario bajo. Estoy hablando de los 50, 60, 70, 80. Es muy fuerte. Todos los derechos sociales satisfechos, por eso se habla de derechos sociales, porque lo que hicieron fue quedarse con las grandes medios de producción, las grandes rentas que tenían esos estados. Depende, México fue el petróleo, otros estados también fue el petróleo, otros fueron otros recursos, depende de sus industrias. Y esas industrias, al hacerlas paraestatales, toda esa ganancia la reinvirtieron socialmente. Salud, vivienda, educación, ¿vale? Agua, alimentación. Exacto. Sí, depende de cada país. Yo conozco mucho México. En Cuba, pues en Cuba la verdad no teníamos ninguna industria. Sí hubo un estado social a partir de los años 40 y hubo un poco de inversión entre los 30, los 40, pero era muy vinculado a Estados Unidos. Cuba no se puede hablar de que tuvo una industria así que floreció y metieron inversión, no. Era muy vinculado a Estados Unidos siempre, a la economía gringa. Aquí dice Patricia que el cobre en Chile, pues estoy segura, no he estudiado todos los casos. Sí, bueno, Viviana, es lo que mencioné, gracias, muy bien. Lo de Lázaro Cárdenas y... Vale, Patricia. Estoy segura que sí, habría que estudiar cada espacio de América Latina, pero pasó, y también pasó en el centro de Europa, en Italia, en España. De hecho,
todo el mundo tiene hoy una serie de elementos muy fuertes. Hoy tú vas, por ejemplo, tú vas a Brasil, que también Brasil tuvo, acuérdense que América Latina después pasó por procesos de dictadura, ¿no? Argentina, Chile, Paraguay y también Uruguay y Brasil, tuvieron dictaduras y eso. Pero y las dictaduras fueron como posteriores, ¿no? A la Segunda Guerra Mundial, porque eso tiene que ver con otra geopolítica vinculada a Estados Unidos en América Latina. Pero después fueron muy estados sociales en América Latina, después de las dictaduras. Procesos de democratización y estados sociales, excepto Chile. Chile es un caso atípico donde hubo antes y la dictadura vino después, y después vino un proceso de liberalización democrática. La dictadura vino a partir de Pinochet y el golpe de Estado de Allende. Y después y Chile es el experimento neoliberal por excelencia. Chile es otro caso que no va con los mismos tiempos de toda América Latina. Y México también. México tiene este medio estado autoritario que es el priismo, pero a la vez tiene un estado social de derecho impresionante, entre los 30 y los 80. Entonces, cada país hay que analizarlo, pero México es muy buen ejemplo para el estado social de derecho. Bueno, estado intervencionista, como bien les decía, déjenme terminar un minuto más, con grandes empresas paraestatales. Es adueñarte de los medios de producción, pero para reinvertirlos socialmente. Y después viene, después la autora habla de la expansión del Estado social, que es lo que ya les mencioné después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, lo que sí va a pasar con los estados sociales es la ampliación de los derechos sociales, que fue lo que les dije, ¿no? La reinversión social implica la ampliación de los derechos sociales, salud, educación, alimentación, agua, todos los servicios, todo lo que es servicios vinculados a la igualdad y los límites de la propiedad privada. ¿Por qué se limita la propiedad privada? Porque justamente lo que va a hacer el Estado social es tratar de adueñarse de esos grandes medios de producción y reinvertir la riqueza. Y el otro límite de la propiedad privada, por ejemplo, en el caso mexicano, va a estar justamente en los límites de la propiedad privada, va a estar en la tierra. El caso mexicano es una revolución social que implica lo agrario y lo laboral. Por tanto, sí, vayan pasando lista, gracias Ángel. Es al final que se pasa la lista, siempre gracias. Por tanto, no solamente es un tema laboral, sino también el sistema agrario. Y miren, les voy a decir una cosa, el caso de que México tenga la justicia agraria que tiene hoy, la formación de los ejidos, todo eso se lo expliqué en la clase anterior, donde ocurrió eso en América Latina, no hubo conflictos en los 70, en México hubo conflictos en los 60, en los 70, pero los conflictos no fueron de la misma magnitud. Por ejemplo, para mí México fue un tipo de estado autoritario bastante, con una serie de características, con una represión muy fuerte en el 68, en el 71, pero no tuvo ese nivel de agresividad, de desapariciones forzadas que tuvo Argentina, Chile, las dictaduras sudamericanas. Eso es impresionante. Y la inversión social mexicana fue impresionante, por eso también la gente respaldaba al Estado, mucho. Entonces hay que valorar todo esto en su conjunto y valorar que no solamente era un respaldo que tiene que ver con los sindicatos, que hoy serán charros o habrán sido charros y hay que cambiarlos y todo eso, pero sí tuvieron mucha fuerza en su momento. Pero también tiene que ver con la justicia agraria, con el proceso agrario, el proceso de repartición de la tierra. Pero, por ejemplo, Colombia jamás tuvo una revolución agraria. Brasil jamás tuvo una revolución agraria. Los países que en América Latina no tuvieron revoluciones agrarias han tenido conflictos armados muy fuertes. Brasil tuvo una dictadura y el caso colombiano ha tenido guerrillas desde los años 50 y después narcotráfico y paramilitarismo y todo está alrededor de la tierra, el tema de la tierra. Entonces es muy importante el tema agrario y no es menor al asunto. Y eso a México yo digo que le ha salvado muchas vidas. México, donde se han muerto muchísimas personas, fue posteriormente en el neoliberalismo, realmente. Ahí fue donde hubo la hecatombe por la guerra del narcotráfico, porque al final los mismos procesos nos abarcaron, pero ya en el neoliberalismo. La próxima clase
ya lo que voy a ir es directo, porque fíjense, a mí me interesa más el énfasis en México. Pasen lista, por favor, que no veo que estén pasando todos listas y todas. La próxima clase voy a dar ya el contexto de entrada del neoliberalismo, de cómo hay una crisis del Estado social y cómo entramos al neoliberalismo. Les prometí ponerle una lectura que no les he puesto, la voy a poner aquí ahora mismo para recordarme porque se me pasa. Espérense un momentito, disculpen un momentito para ponerlo en mis notas acá, que es una lectura de los cambios neoliberales en México, para que las vean, para que vean cómo se dio. Pues sí, como no preguntamos de qué. No, por favor. Entonces, les voy a subir esta lectura para que se las voy a subir sobre México, no sobre todo el neoliberalismo. De hecho, tienen en la lectura de Ulte algunos elementos del neoliberalismo, con eso es suficiente. Entonces, quiero que vean todo esto y cómo se dio en el caso mexicano. Yo voy a hacer una explicación y a la vez cómo se fue dando el cambio al Estado constitucional de derecho. Porque estos estados sociales entraron en crisis, porque entraron en crisis justamente por el mismo tema del capitalismo. ¿Cómo puedes tener un sistema capitalista, y ahí con esto termino, que es desigual por naturaleza, que lo que quiere es más y más acumulación, ganancia, etcétera, etcétera, y extracción de plusvalor, redistribuyendo la riqueza social, dando salud, educación, vivienda? Eso no se puede. El sistema friquió, el sistema se rompió por sí mismo, dijo, el sistema no es su naturaleza ser igualitario, su naturaleza es ser desigual. Entonces el sistema aguantó unos 20, 30 años y también, depende del contexto, se fue moviendo hacia la política neoliberal. El primer estado neoliberal en América Latina es Chile y tiene que ver con Allende, el golpe de Estado Allende, pero esas políticas neoliberales se vienen discutiendo desde los años 30, 40 y 50, Philip Hayek en Estados Unidos y en Inglaterra. Y ellos son los propulsores. Pero ellos no fueron liberales hasta mucho después, neoliberales, disculpen. Ellos empezaron a hacer experimentos. El primer experimento es Chile, y después toda América Latina fue sumándose de haber tenido dictaduras a estados sociales, de haber tenido estados sociales, tuvieron dictaduras y tuvieron estados neoliberales. El caso mexicano de tener un estado muy social de derecho, con ciertos patrones autoritarios, yo no diría que todo es autoritario, pero ciertos patrones autoritarios, y después pasar a un neoliberalismo bastante fuerte a partir del año 88, ¿no? 82, que es la primera gran crisis económica, y después el 88 específicamente, ¿no? Con la entrada de Salinas de Gortari. Y así sucesivamente se puede ver en cada país. En el caso de Estados Unidos, en el caso de los países desarrollados, estas políticas neoliberales no han sido del todo aplicadas a raja y tabla. Después yo voy a explicar cuáles son esas políticas neoliberales. No lo aplicaron tanto, aplicaron algunas, pero no todas, sobre todo las sociales. Tú vas a Europa hoy, tú vas a España, y la salud es gratuita. Tienen hospitales espectaculares, con alto nivel de salud, de servicios. Entonces tú dices, bueno, ¿y esto qué? Eso es Estado social. No los quitaron nunca, eso no lo quitaron. Tienes escuelas de alta calidad, gratuitas, públicas, no lo quitaron. Eso es en España. Pero aplicaron políticas neoliberales al sector laboral, por ejemplo. Aplicaron políticas neoliberales selectivas y al tema de la globalización económica. Eso se los voy a explicar en la próxima clase. Les voy a traer un PowerPoint que tengo hecho sobre cuáles son las políticas neoliberales para que las vean claramente, porque no es solamente quitarle los servicios al Estado y lo social, es también una política de reordenación económica y global. Entonces, para que los vean y puedan entender bien de qué estamos hablando, ¿vale? Bueno, yo creo que hasta aquí, chicos, chicas. Les subo ahorita mismo la lectura esta que les prometí. Y les debo el examen anterior y este. Les debo muchas cosas, pero pronto, pronto.
Les mando un fuerte abrazo y me da mucho gusto que estén por acá algunos y algunas lo más atentos posible.